Bueno, de nuevo muy buenas noches a todos, nos alegra muchísimo poder estar conectados nuevamente por las redes. Un abrazo bien fuerte, mientras nos podemos dar un abrazo así personal, les envío un abrazo desde aquí, un abrazo bien fuerte de nuestros pastores, del pastor Eliseo y la pastora Noemí. Y bueno, estamos en Semana Santa, no sé si a ustedes les pasa allá en casa, pero uno se siente raro, ¿no? Ya uno no sabe si el lunes, martes, miércoles. Yo antes miraba el calendario para saber qué día del mes era, pero ahora también mira el celular para saber qué día de la semana es, ¿no? Y es un poco extraño este tiempo también por esas cosas, pero bueno, estamos en Semana Santa y millones de personas que hemos creído en Jesús alrededor del mundo tenemos un motivo más para en este tiempo recordar que Él vino, estuvo entre nosotros y entregó su vida por nosotros. Así que bueno, vamos a ir a su palabra y yo te pido que cierres tus ojos ahí en casa y le digamos al Señor: Señor, te doy gracias por esta noche, por permitirnos ir a tu palabra. Queremos ir a ella con todo nuestro corazón y te pedimos, Espíritu Santo, que una vez más nos des un corazón sencillo, dispuesto para ti. Señor, te pido que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Sabemos que necesitamos tu palabra, que con ella tú nos alimentas, y te pido que una vez más lo hagas, que una vez más, Señor, donde estemos en casa, seas tú llenando nuestras vidas, abriendo nuestros ojos, fortaleciendo nuestro corazón y llevándonos a crecer en el nombre de Jesús, amén. Y en casa puedes decir amén. Bueno, creo que ya debes estar listo ahí con qué tomar nota, tu cuaderno, tu agenda, tu lapicero, y sobre todo con un corazón súper dispuesto para ir a esta palabra. Así que bueno, quiero empezar por compartirte algo personal. Me gustan los carros, me gustan mucho los carros. Me gusta manejarlos, me gusta subirme a un carro y andar por la carretera. Me emociona, me divierte, me parece entretenido, me gusta conducir un carro. Y yo sé que, bueno, este no es como el mejor momento para empezar a pensar, uy, tan chévere tener un carro, ¿verdad? Pero hablo de esto porque creo que es un gusto común y nos va a ayudar mucho para empezar. Creo que a muchas personas les gustan los vehículos, los carros o las motos. Personalmente me gustan mucho los carros, pero creo que aunque tengamos argumentos comunes para decir me gustan los carros o me gustan las motos, o tal vez un poco diferentes, no me imagino a nadie diciendo, uy, a mí me gustaría tener un carro porque tan chévere ir a tanquearlo y sacar 100,000 pesos allá que me vale la tanqueada y pagárselo. Qué placer pagar esos 100,000. Yo me imagino que nadie dice eso, ¿cierto? O de pronto tampoco nadie dice, uy, qué nota tener un carro para que cuando se le gasten esas llantas tener que ir a pagar esas 4 llantas nuevas. Nadie dice eso, ¿cierto? Uy, o que me lo rayen y me toque mandarle retocar esa pintura tan chévere, sacar esos 300, 500 allá porque me le arreglen la pintura. O uy, tan chévere pagarle la lavada cada 15 días, genial. Nadie piensa eso, ¿verdad? O sea, y todas esas cosas son necesarias en un carro, pero no son el propósito para tenerlo. Y quiero que pensemos en esto y cómo pensamos frente a un carro, frente a un vehículo, frente a una moto, y comparemos esto con la vida misma. Uno no piensa, voy a tener un carro para tener que pagarle parqueadero. Uno no piensa en eso, pero sí muchas personas piensan como el mayor propósito en su vida comprarse una casa. Y la mayoría de sus esfuerzos están enfocados en un día tener una casa. ¿Será que comprando esa casa trae incluida una familia feliz? ¿No será más importante trabajar por esa familia feliz? Y que pensemos en este momento, ¿cuánto trabajamos para ahorrar y pagar esa casa? ¿Y cuánto trabajamos y soñamos por ser una familia feliz? Ahora, bueno, uno no piensa, voy a tener un carro para echarle gasolina y tanquearlo, pero sí muchas personas piensan en el objetivo de su trabajo diario, poder, como en primer lugar, poder comprar un mercado para llevar a la casa. Y frente a eso también podemos reflexionar, ¿será que yo soy un buen padre si llevo mercado a la casa? ¿Será que no hay nada más importante que llevar allá a la casa? ¿Será que si le preguntan a mi hijo cuando sea adulto, oye, ¿qué te marcó de tu papá? Él va a decir que siempre en el mercado llevaba 3 libras de tomate y 2 de cabezona. ¿Será que va a decir eso? Probablemente no. De hecho, creo que estamos seguros en que no va a decir esas cosas, sino que va a ir a las cosas realmente importantes. Y por eso, en Juan capítulo 6, versículo 27, la Biblia dice, no se preocupen tanto
por las cosas que se echan a perder. El Señor Jesús está hablando, dice, tal como la comida. Y mira que dice, no dice no se preocupen porque estas cosas son necesarias, sino no se preocupen tanto, porque aunque esas cosas son necesarias, no son las más importantes. Y dice, sigue diciendo el Señor, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios me ha dado su sello de aprobación. Y ahora, volviendo al ejemplo de los carros, hay dos razones por las que a mí me gustaría tener un carro. Una, ya te la dije, porque me gusta conducir, me gusta lo que siento cuando voy sobre todo por una carretera y manejo, me gusta eso, pero la más importante es porque cuando nos subimos a un carro con mi esposa y con mi hijo, disfrutamos de unos momentos geniales, nos gusta mucho. A veces el solo hecho de subirnos al carro, aunque sea sin plan, el solo hecho de estar ahí juntos es súper divertido y encontramos maneras de hacer cosas juntos y se convierten en momentos geniales. Y creo que esto le pasa en común a muchas familias. Creo que de pronto si una familia tiene un carro y lo va a vender y de pronto recuerda el carrito, no va a recordar, ay, tan chévere querer ir a la estación de servicio a echarle gasolina, sino que de pronto piensa, ay, ¿se acuerda cuando fuimos en el carro al mar? ¿Se acuerda? Y nos varamos y ay, sí, tan chistoso, ay, tocó parar ahí y un señor pase parque y nos ayudó, uy, sí, qué risa. Y se acuerdan del carrito por esas cosas. Lo memorable entonces de ese carro o de esa moto no fue la tanqueada, no fue el cambio de llantas, sino a dónde fui con ese carro. Y creo que con la vida pasa lo mismo, y el Señor Jesús nos lo está enseñando. Lo más importante, lo memorable de la vida no es la ropa que me puse, la casa en la que viví o el mercado que compré, sino a dónde fui con la vida que Dios me dio, qué hice con ella, a dónde fui. Y Juan 10:10 dice el Señor, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y mira esto tan genial que el Señor está diciendo acá. Y si nosotros pensamos en este versículo, yo quiero que tú pienses, ¿qué se te viene a la mente normalmente cuando tú oyes en ese versículo? O si es la primera vez que lo oyes, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en una vida plena y abundante? ¿En qué piensas? ¿Qué es lo primero? ¿Qué imagen pasa por tu cabeza cuando tú lees ese versículo que dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, mi propósito es darles una vida plena y abundante? Bueno, ahí en mi mente debe haber alguna referencia, algo que yo me imagine, ¿qué es esa vida plena y abundante? Y tú y yo tenemos que darnos cuenta que estamos hablando en este versículo de la razón por la que el Hijo de Dios dejó el cielo. El Señor Todopoderoso se humilló y se convirtió en un ser humano absolutamente vulnerable, dependiente, indefenso. Dios Todopoderoso se pone en las manos de seres humanos, de una jovencita y de un hombre, para que ellos lo cuiden, se pone en manos de ellos. Sufre una sociedad, así como hubiera tenido que sufrir nuestra sociedad si hubiera venido en esta época. Viene y la sufre con todas las cosas malas que tenía esa sociedad. Revoluciona el mundo con su manera de vivir, sus enseñanzas, sus milagros. Va a la cruz condenado injustamente por personas malas que lo contradicen, pero sin defenderse, muere y al tercer día resucita. ¿Para qué lo hizo? Y yo quiero que nos preguntemos, ¿qué fue aquello que Dios Todopoderoso sabía que no tenía solución, sino viniendo a esta tierra para morir en una cruz y resucitar al tercer día? ¿Sería el mercado? ¿Sería algo material? ¿Sería tener una casa? ¿Sería tener un mejor empleo? ¿Sería tener novia? ¿Sería tener un mejor salario? Un día el Señor Jesús estaba enseñando, y mientras Él enseñaba, sucede lo siguiente. Dice Lucas 12 del 13 al 21. Dice, entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez entre ustedes para decidir estas cosas? Y aquí yo hago un paréntesis personal. Es como si le estuviera diciendo, pero amigo, o sea, ¿usted cree que yo vine del cielo acá a repartir herencias? O sea, ¿usted cree en serio que yo estoy acá para hacer ese tipo de oficios? O sea, ustedes tienen jueces, tienen abogados, tienen gente que haga esas cosas. Yo no vine acá a eso. Y luego
dice el versículo 16 que él les cuenta una historia. Y la historia es la siguiente. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis riquezas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros, construiré unos más grandes y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo, mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y el Señor concluye de esta manera. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Así que está claro que el problema que movió al Hijo de Dios a venir a esta tierra no fue algo material, no fueron cosas, porque está claro que podemos hacer riquezas, negocios, empresa, casarnos, tener relaciones sin tener en cuenta a Dios. Pero si Él no está, todo lo que hagamos en esta vida es una completa necedad. Primera carta de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 dice, no amen este mundo. Dice, ni las cosas que el mundo les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Y mira que muchas personas y familias llegamos a Dios en medio de necesidades de cosas materiales y todas esas peticiones que son como echarle gasolina al carro, cambiarle las llantas, de mercado, de trabajo, de enfermedad, de salud, todas esas cosas, y a Dios le importan. Pero cuando nos acercamos a Dios, muchas veces estamos tan equivocados como este hombre de esta situación con el Señor Jesús. Este hombre creía que su problema era la división de esa herencia con su hermano, pero el Señor le dice después, con la historia, le está diciendo, no, tu problema no es la división con la herencia, el problema es que tienes avaricia en el corazón y que quieres llenar tu vida a punta de riquezas y no de relación con Dios. Y llegamos al Señor y le decimos, cuando muchas familias llegamos al Señor y muchas personas llegamos a Dios diciéndole, Señor, mi problema es que no tengo trabajo. Señor, mi problema es que necesito un mejor salario. Señor, mi problema es que me siento solo. Señor, mi problema es mi deuda. Pero realmente no es así. El problema es mucho más hondo y esos son problemas, está bien, pero no son los problemas más graves. No fue lo que hizo que el Señor Jesús viniera a esta tierra, no fue lo que hizo que el Señor Jesús hiciera lo que hizo por toda la humanidad y que estuviéramos celebrando o conmemorando Semana Santa. No es esa la razón, no son todas esas peticiones, pero se convierte en un problema cuando yo busco a Dios solamente pensando en ese tipo de peticiones, así como este hombre que estaba allí buscando al Señor Jesús, pensando en su herencia, pero no en acercarse a Dios. Y mira que pueden pasar años y muchas personas y familias pueden buscar acercarse a Dios, como este hombre, buscando beneficios puramente terrenales que puede conseguir cualquiera sin necesidad de que el Hijo de Dios hubiera ido a la cruz, pero no por realmente el regalo más importante que el Señor Jesús vino a traernos. Mientras todo eso pasa, todas esas peticiones que deberían ser secundarias y toman el primer lugar se convierten en un problema. Y quiero que reflexionemos sobre este dato. Mira esto, durante la cuarentena obligatoria, escucha esto, durante la cuarentena obligatoria, las denuncias de violencia intrafamiliar se han incrementado en un 79%. Mientras estamos allí en casa de manera obligatoria, se ha incrementado no en un 5, ni en un 10, ni en un 20, en un 79%. ¿Y qué de lo que no se denuncia? ¿Y qué de esos problemas en las familias? Esos gritos, esos maltratos verbales, psicológicos, o esos golpes que no se denuncian, para los que la gente no llama. Todo esto está pasando y yo quiero que nos preguntemos, ¿por qué maltrata un esposo a su esposa o una esposa a su esposo? ¿Por qué lo maltrata?
¿Por qué? O la maltrata. ¿Por qué maltrata un padre o una madre a sus hijos? ¿O por qué un hijo maltrata a sus padres? Y la razón de esto, y como lo dice la pregunta, es que el Señor vino a buscar a una humanidad enferma. Estamos en medio, el Señor vino a buscar a la humanidad en medio de la más terrible pandemia, que es la maldad, el mal en nuestro corazón. El Señor vino a buscarnos enfermos de maldad. Hay maldad en el corazón humano, pero muchas veces nos cuesta reconocer eso. El Señor Jesús vino para eso. Vino para sanar la maldad en el corazón humano, que tiene egoísmo, que tiene orgullo, que tiene desenfreno, que genera gritos, intolerancia, infidelidad, celos. Están ahí en la misma casa, y en la misma casa una pareja se puede ser infiel ahí en el celular 1000 veces. Están ahí viéndose los dos y hay unos celos enfermizos, aunque el otro de pronto nunca haya sido infiel. Hay rebeldía, hay discordia, hay en casa, y la razón de todas las cosas que hacemos mal es que la humanidad está enferma de maldad, y por eso el Señor Jesús vino. Y Romanos capítulo 5 versículo 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien pueda estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y más adelante Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús. El Señor Jesús vino a esta tierra, y hoy estamos acá en Semana Santa rara, ¿cierto? Porque es un poco extraño el calendario en este tiempo. El Señor Jesús vino a poner una vacuna a nuestra disposición para la enfermedad que sufre el 100% de la humanidad. El 100%, todos los seres humanos tenemos maldad en nuestro corazón. Todos los seres humanos tenemos maldad en nuestro corazón, y Él vino a sanar esto. Y cuando el Señor sana esto, empezamos a llenarnos de vida. Hoy, millones y millones de personas que han creído en Jesús, que hemos creído en Jesús, recordamos eso, y este es el sentido de lo que el Señor Jesús vino a hacer. Y quiero que nos quedemos en nuestro corazón con 4 cosas que nos llevan a vivir ese regalo de vida que el Señor Jesús vino a traernos. 4 cosas. La primera es tomármelo en serio. Esa es la primera. Y mira que uno de los grandes errores que han ocasionado tantas muertes, o que ya ocasionaron tantas muertes en esta pandemia, fue que muchas naciones, muchas personas, muchas culturas no se lo tomaron en serio. Cuando se anunció y se empezaron a tomar medidas, muchas personas no se lo tomaron en serio, y por eso es que a nosotros nos indigna cuando vemos tantas personas por ahí, aunque ya eso está pasando, pero tantas personas por ahí en la calle relajadas, como si no pasara nada, con total irresponsabilidad, porque el hecho de no tomárselo en serio fue lo que ocasionó tantas muertes en varios países. Países como Italia, como España, como Estados Unidos, que tienen altísimas cifras de muerte, la están sufriendo. ¿Por qué? Porque al principio la gente no se tomó en serio el hecho de cuidarse de esta situación. Y lo mismo pasa con la maldad que hay en el corazón. Cuando uno no se lo toma en serio, las consecuencias son desenfrenadas, y por eso es que hay tanta violencia dentro de los hogares, porque a menos de que cada persona reconozca delante de Dios y se tome en serio esa enfermedad que hay en el corazón de todo ser humano, eso no va a parar. Y el efecto de hacernos daño, y que, como dice la palabra, nos ocasionemos muerte en el corazón y nos hagamos daño y maltrato, eso va a seguir pasando. Cuando una persona se toma en serio y bueno, pasa por este primer paso, se toma en serio el hecho de que hay maldad en su corazón, hace algo, y ese paso que toma una persona es arrepentimiento, arrepentirse. Y entonces, así como en medio de esta situación, de esta pandemia, tomamos decisión de cuarentena y dejamos todas las cosas para irnos a casa tomándonoslo en serio. Cuando una persona se arrepiente y nos arrepentimos de la maldad que hay aquí, porque nos damos cuenta de que es real, nosotros podemos venir a Dios y decirle al Señor: Señor, me arrepiento
de todo, de todo, de todo lo que he hecho mal y reconozco que toda mi vida necesita volver a empezar. Y por eso el Señor Jesús decía constantemente, y Marcos 1:15 dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba el Señor Jesús, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Y mira que quien no se ha arrepentido, aunque asista a una iglesia, aunque haya oído de Dios 1000 veces, quien no se haya arrepentido no ha creído en Dios todavía. El arrepentimiento es la primera muestra clara de seriedad frente a nuestra necesidad de perdón, frente a nuestra maldad y nuestra necesidad de Dios. Ahora, la segunda decisión que tomamos es aislamiento. Toda persona infectada de COVID es altamente es un agente de contagio, es altamente peligrosa para las personas que están alrededor y por eso se aísla esa persona. Y lo mismo pasa con la maldad que hay en el corazón humano. Cualquier persona que está fuera de control, la maldad en su corazón, es altamente peligrosa. Entonces mira, cuando sientas que estás perdiendo el control de ti mismo, aíslate. Lo primero es usar un tapabocas, ¿no? O sea, cuando está perdiendo el control y usted siente que se le va a salir ese mal genio, esa maldad que hay adentro como que encuentra lugar y ¡pum! Va a salir, usted se pone el tapabocas, ¿no? Y se calla y se aísla. Ese es el segundo paso. Uno no debería pronunciar una palabra, uno no debería afrontar una discusión si uno sabe que está perdiendo el control. El tercer paso es usar la vacuna, porque para el COVID no hay vacuna, pero para la maldad en nuestro corazón sí hay vacuna. Y Juan capítulo 6 versículos 53 al 58 es uno de los textos más explícitos acerca de la vacuna que el Señor Jesús vino a traernos de la enfermedad que es la maldad que hay en nuestro corazón. Y quiero que pienses en esto: el día que se desarrolle la vacuna para el COVID, creo que nadie va de pronto a recibir esa vacuna y a echársela al bolsillo, ¿cierto? O sea, nadie dice, uy, la vacuna, listo, gracias, y de pronto coge ahí la ampolletica y se la echa al bolsillo. ¿Será que con eso la persona ya queda inmune a la enfermedad? No, ¿qué tiene que hacer? Tienen que inyectársela. Y eso tiene que correrle por dentro. Y mira lo que dice este texto. Dice: pero Jesús volvió a decir, les digo la verdad. Juan 6:53. Dice: a menos, mira esto tan impresionante, dice: a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre, dice, tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre, mira esto, permanece en mí y yo en él. Y yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Y esta es la vacuna y el Señor Jesús lo habla de esta forma. Esto es una metáfora. Lo que el Señor está haciendo es una comparación y está hablándonos acerca de la comida para hacer la representación a nosotros de lo que debe pasar en nuestro interior. Nosotros debemos alimentarnos de él. O sea que así como cuando yo me inyecto una vacuna, a menos que el Señor Jesús me corra por las venas, yo voy a seguir siendo una persona controlada y contaminada por esa maldad natural con la que todo ser humano crece, y voy a hacer daño en mi casa, voy a herir a mis seres amados, voy a herir a mis padres, voy a herir a mi esposa, voy a herir a mis hijos, voy a herir a mis hermanos, voy a herir a cuanta persona tenga a mi alcance, porque a menos de que esa vacuna que es el Señor Jesús mismo corra dentro de mí, yo voy a seguir enfermo. Entonces, así como es totalmente ilógico pensar en que una persona, porque se eche una ampolleta acá de una vacuna al bolsillo, sea inmune, es totalmente ilógico pensar que por el hecho de que una persona sepa de Cristo, tenga ciertos hábitos cristianos, sea inmune a la maldad, a menos que Jesús viva dentro de esa persona, a menos que Jesús viva dentro de mí. Entonces, cuando yo me aíslo y hago ese segundo paso, ¿no? El primer paso fue tomármelo en serio.
Ahí repásalo conmigo en casa. El primer paso fue tomármelo en serio. El segundo paso, el aislamiento. Y el tercer paso, usar la vacuna. O sea, cuando yo me aíslo, porque yo noto que no estoy en condiciones de enfrentar una situación difícil ahí en casa, en esa cuarentena. Si usted se está dando cuenta de que ahí en casa las cosas no están bien con alguien, que hay tensiones allá adentro, cuando usted se aísle, no se aísle a contar hasta 10 o a meditar, no, aíslese a llenarse del Señor Jesús. Empieza cada día orando. Este es el tiempo, insisto en esta enseñanza nuevamente, este es el tiempo para generar hábitos sanos de oración, de llenarnos de su palabra. Ahí nos llenamos de conexión, de comunión con Dios, de hablar con Él todo el tiempo, además de nuestro devocional. Este es el tiempo de estar conectados con Él y además pues de estar conectados aquí. Este tiempo nos llena, nos hace crecer y nos permite estar conectados como iglesia. Y la cuarta cosa es vivir comprometido. Esta es la cuarta cosa. Y quiero que hagamos memoria, recordemos un poco. La primera vez que en la Biblia se hace un evento nacional que va a representar la muerte del Señor Jesús, fue el evento con el que el pueblo de Israel hacía memoria de su salida de Egipto. Y a esa fiesta nacional se le llamó la Pascua. Esta es la primera escena nacional en la que todo un país, así como actualmente se celebra Semana Santa, en la primera vez en la que todo un país celebró la muerte del Señor Jesucristo sin saberlo. Ellos celebraban su salida de Egipto y así siguieron celebrando la Pascua, haciendo memoria de esa salida año tras año. Pero mira lo que quiero que veamos de ese momento. En la Pascua se debía poner la sangre del corderito que comían en esa noche en el marco de la puerta de la casa. Y esa sangre puesta en el marco de la puerta de la casa era una promesa de que el ángel de la muerte no entraría esa noche a ninguna de las casas que tuviera la sangre puesta. Y no habría muertos en esa noche en casa. Ahora yo quiero que pienses cómo se hacía eso. Porque antes de poner esa sangre pasaban más cosas. Se sacrificaba el animal, un animal de acuerdo a la necesidad de la casa, y la familia se sentaba a comerse el animal completamente. La familia se comía el animal. Y esto era un símbolo del Señor Jesús. Ellos se llenaban de ese animal por completo. Y después de eso, la familia tomaba la sangre de ese animalito sacrificado y el papá tomaba la herramienta para untar esa sangre y empezaba a esparcirla por el marco de la puerta de la casa. O sea, la manera de aplicar esa sangre sobre la puerta de la casa no era haciendo una oración, tampoco era poniendo un estado en redes sociales, escribiendo: cubro mi casa con la sangre del corderito, mi nación está cubierta con la sangre del corderito. No era la forma. La forma era tomar la sangre, ponerse de pie frente al marco y empezar a pintar el marco de la puerta con la sangre. ¿Y qué quiero que tú entiendas con esto? Que la protección que me da Dios y que le dio a esas personas, así como se la dio a esas personas allá en Egipto, si esa sangre protegió allá a esas personas de un corderito, la sangre de Jesús que me protege a mí, no lo hace porque yo escriba un estado en WhatsApp y que la sangre de Jesús protege mi casa y mi familia. No pasa eso, porque la sangre de Jesús no se aplica sobre la vida de una persona por estados, por historias en redes sociales. Tampoco se aplica como si fuera un amuleto, por una frase que yo diga: me cubro con la... No, la sangre del animal se aplicaba no con palabras, se aplicaba con acciones. Y la sangre de Cristo vive sobre mí cuando yo con mi vida me lleno de Jesús todos los días y vivo de acuerdo a su palabra. De manera que yo me puedo acostar a dormir como todos esos hombres y mujeres hebreos ese día. Y yo sé que el Señor cuida mi casa. De pronto usted un día estaba muy cansado y se acostó a dormir. Y usted en su oración no dijo nada con respecto a la sangre de Jesús. Pero si usted vive lleno del Señor Jesús,
su vida es una vida de fidelidad para Dios, el Señor está guardando su casa y usted puede dormir en paz. La protección de Dios no es un amuleto, es una consecuencia de esa conexión con Dios. Es parte del regalo que el Señor Jesús vino a traernos. Y en Mateo capítulo 6:33 dice lo siguiente. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y yo te pido que cierres tus ojos ahí en casa y que en este momento oremos juntos. Y que nosotros en este momento también pensemos cuál fue la razón por la que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a esta tierra para morir en una cruz. El Señor Jesús vino a esta tierra para morir con un propósito claro. Y creo que este versículo de Mateo 6:33 es bastante claro. No es que al Señor no le importen nuestras necesidades, a Él le importan mucho. Pero dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y el Señor Jesús vino a morir en la cruz precisamente para que pudiéramos volver a estar conectados con Dios. Pudiéramos volver a los brazos de papá y que Él pudiera sanar la maldad de nuestro corazón. Y yo te invito a que en este momento oremos al Señor. Y creo que podríamos empezar a decirle al Señor: Señor, yo reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, con todo mi ser, que en mi corazón hay una eterna y profunda necesidad de ti. Señor, perdona mis errores, perdona mis pecados. Tú le puedes decir al Señor Jesús hoy eso: perdóname. Y gracias porque en el momento preciso, cuando éramos totalmente incapaces de solucionar toda esa maldad en nuestro corazón, que nos lleva a hacer daño a otros, aún a las personas que amamos, cuando éramos incapaces de solucionarlo, tú viniste para morir por nosotros. Señor, hoy millones y millones de personas pensamos en esta semana y pensamos en que fuiste a morir en una cruz. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, hoy a partir de tu palabra nos ayudes a entender para qué lo hiciste. Que tú podrías bendecirnos económicamente sin necesidad de ir a la cruz. Que tú podrías ayudarnos con tantos problemas temporales en esta tierra, darnos un mejor trabajo, mejorar las cosas en la empresa, darnos un mejor salario sin venir a morir a la cruz. Tú podías hacer todo eso. Pero había algo que era irreparable, y era la maldad de nuestro corazón. Nuestros pecados son irreparables. Somos completamente incapaces de reparar eso. Para eso viniste, Señor Jesús. Y hoy queremos entenderlo. Queremos, Señor, vivir con una actitud de arrepentimiento. No queremos vivir tolerando la maldad en nuestro corazón. No queremos embarrarla y pasar por encima de eso como si nada hubiera pasado. Queremos sentir arrepentimiento, Señor, frente a nuestros errores. Queremos arrepentirnos de ellos y tener una actitud de cambio, Señor. Queremos tener la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, de no explotar. Señor, hoy oro, Padre, para que cada familia que me escucha sea una familia, Señor, en la que en este momento, Señor, tú haces un llamado al corazón de todos y nos llevas, Señor, a esforzarnos por empezar y a disponernos para empezar, Señor, a ejercitar el dominio propio. Que si sentimos que estamos disgustados, en lugar de afrontar, Señor, esa dificultad, ese momento de tensión, Señor, con ira nos aislemos.
Que no digamos una palabra con disgusto y con enojo para herir a otros. Señor, te pido que nos enseñes, Señor, a aislarnos y a buscar llenarnos de ti, Señor, para que seas tú, Señor, el que, Señor, limpie, Señor, toda esa maldad en nuestro corazón, el que limpie, Señor, todas esas actitudes negativas, el que limpie esas emociones negativas, Señor, y el que siembra en nosotros vida para poder traer perdón y sanidad a nuestra propia casa, Señor. Te pido que seas tú quien nos lleva a vivir vidas de compromiso, Señor. Que no recordemos, Señor, lo que hiciste en la cruz como un amuleto. Que no sea para nosotros la cruz o lo que hiciste por nosotros al derramar tu sangre como un amuleto. Me cubro como la sangre de Cristo como si fuera un amuleto, Señor. Sino vivir vidas de compromiso y de obediencia, que hacen lo que dice tu palabra, Padre. Que con tu sangre limpies nuestros pecados y con vidas de obediencia conservemos esa limpieza y tú nos protejas, Señor, como tú anhelas hacerlo. Tu palabra dice que podemos dormir confiados, porque tú, Señor, eres quien nos guarda, no duerme el que nos cuida. Hoy, Señor, te pido que en esta noche nos lleves a todos como iglesia, a todos los que estamos en la palabra en este momento, Señor, a tener en nuestro corazón, Señor, gratitud hacia ti por lo que hiciste por nosotros. Y yo te invito a que ahí en casa le digamos al Señor: gracias por venir a morir por mí. Gracias por venir a morir por mí, Señor Jesús. Y te pido, Señor, que seas tú mismo en este momento obrando en nuestros corazones y llevándonos, Padre, en primer lugar, Señor, a tener claro, Señor, nuestra primera necesidad y entender por qué viniste, Señor, a esta tierra, por qué fue necesario. Y que así como tenemos claro el propósito por el que tú viniste, también podamos descubrir el propósito de nuestra propia vida. Señor, te pido que limpies de nuestra relación contigo, de nuestra mentalidad, Señor, cualquier materialismo, cualquier tipo, Señor, de deseo material y temporal, Padre. Cualquier tipo de búsqueda, Señor, que se quede solamente en cosas pasajeras. Y que toda nuestra pasión y nuestro amor esté en buscarte a ti primero, por encima de todo lo demás. En llevar, Señor, una vida correcta delante de ti, justa, con la confianza de que esa vida justa, Señor, va a dar como fruto todas las demás cosas, Padre. Señor, hoy te entregamos nuestra vida una vez más. Te damos gracias con todo nuestro corazón por ir a la cruz por nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, nos ves y estás con nosotros en medio de estas circunstancias. Te doy gracias, Señor, porque tú estás, Señor, en nuestros corazones. Y te doy gracias por lo que estás haciendo ahora mismo en cada vida que se dispone para ti. Hoy oro por cada familia, Señor, porque en cada familia que me escucha, Señor, se desate sanidad, Señor, a través de esta palabra. Y te pido, Señor, que en cada uno de nosotros, Señor, haya ese anhelo, porque en nuestra casa reine el amor, la paz, tu presencia, Señor, que seas tú quien llena de vida nuestros hogares, de paz y de alegría, Señor. Te doy gracias por estar con nosotros. Una vez más, gracias por ir a la cruz. Gracias por derramar tu sangre para limpiar nuestros pecados, Señor. Gracias por pagar el precio, Señor, que costaba todos nuestros errores y todos nuestros pecados, por darnos una vida nueva, por hacernos tus hijos. Gracias por estar con nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y en casa tú también puedes decir amén.